Bueno chicos, muy buenos días a todos, espero que se encuentren súper bien. Un cordial saludo pues muy caluroso a estas mañanas frías, que obviamente me imagino que dan ganas de seguir ahí en casa, ¿no? Entonces, darle la bienvenida pues a toda la semana número 6. Ya prácticamente esto está volando, ya esta semana llega septiembre y obviamente ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Que muchas veces llega septiembre y ahí para allá nos sentimos prácticamente los meses y se acaba el año, ¿no? Entonces, darle la bienvenida a todos. Somos en este momento 12 personas. Vamos a arrancar. Agradecerle a todos los que tuvieron la responsabilidad de responder la primera parte de la evaluación. Fue muy importante porque pues todos no cumplieron. Solamente como 5 personas no lo hicieron. Pero bueno, lo importante es siempre resaltar la labor de los demás. Entonces agradecerle a todas esas personas que hicieron un buen trabajo. Ahí ya poco a poco estoy revisando lo que hicieron. Me parece que ha sido una actividad bien interesante porque pues uno conoce más a fondo muchas veces este tipo de lenguajes se implementar al momento de gestionar la innovación. ¿Sí? Por ejemplo, preguntas como ¿cuál es la propuesta? ¿A ellos a qué contribuyen ese beneficio como tal? También, por ejemplo, fue chévere ver algunas respuestas de ustedes referente a las categorías, a los tipos de innovación y eso fue muy gratificante pues ver cómo están aplicando los conceptos. Entonces ya esa parte ya la empecé a evaluar desde los que ya habían subido de ayer y voy pues calificando ahí esa parte. Como les digo, agradecerle, pues mira que coincidencialmente los que enviaron fueron 12 personas y aquí normalmente habemos 12 personas, no sé las demás, ahí da igual, vamos a hacer un recuento de los que han llegado. Y vamos a hacer entonces hoy una agenda muy especial porque pues es la continuación de lo que hemos venido haciendo. Hoy vamos a trabajar todo lo que es, primero, 1 hora y media de la segunda parte de la evaluación. Eso es algo muy interesante, es una actividad que traigo para ustedes también, para que apliquemos los conceptos. Ya les muestro a qué consiste. Y la segunda parte de la clase, después de que hagamos pues el break, vamos a hablar del trabajo colaborativo, ¿sí? La primera entrega colaborativa que tenemos, que obviamente pues les voy a decir oficialmente qué es lo que deben entregar, en qué consiste, ¿sí? Cuáles son esos entregables que ya el hackathon va a empezar a pedirles a ustedes, ¿listo? Ahora sí los roles van a empezar a hacer su labor muy fuerte y es por eso pues que ya esa explicación de la segunda parte de la clase es muy vital para que ustedes sigan ya trabajando en esa entrega, ¿listo? Entonces, hoy tenemos por acá una agenda muy sencilla, una agenda más que todo de hacer. Es una agenda que nos va a permitir pues ver qué tenemos pendiente de este corte, que este corte es, yo le llamo corte pues más de conceptualización. Hoy vamos a trabajar esta primera hora y media de la segunda parte de la evaluación. Ya les preparé una evaluación de conceptos online. Ahorita ya les proyecto cómo lo vamos a hacer. Les va a aparecer unas preguntas a ustedes ahí en su computador o en su dispositivo móvil y van a empezar a responder pues algunos conceptos que yo necesito que de verdad esto quede súper claro. Vamos a hacerlo rápido, es de pregunta y respuesta. Y luego la persona que acabe su evaluación de conceptos va a hacer esta actividad. Realizar un canvas para una necesidad que usted haya identificado a lo largo de su vida. Usted puede usar un contexto al gusto, donde usted diga, uy, siempre he querido trabajar aquí, y indique cuál es la necesidad, en qué contexto va a trabajar y cree un canvas preliminar alrededor de eso, una identificación. ¿Esto con qué sentido lo hago? Porque miren que la primera parte de la evaluación yo les entregué el caso, ¿sí? Yo les entregué, mira, Da Vivienda, Procaps, Uber. Entonces ustedes ya, con base a la empresa, investigaron. Ahora es al revés. Ahora yo les entrego, ¿sí? El enunciado donde usted diga, descubra usted la necesidad, ¿sí? Y puede ser lo que usted haya vivido a lo largo de su vida. Uy, mira que yo siempre he querido resolver esto, o de pronto donde yo trabajo, o en la empresa de mi papá, mira que siempre ha habido esto, ¿sí? O en donde trabaja mi mamá tal cosa, o mi amigo tiene tal cosa, he notado. Entonces trate de que ustedes ahorita gesten la información, ¿sí? Porque cuando uno llena un canvas con información ya existente, pues es un poco más manejable. Pero cuando ya uno llena un Canvas, como ustedes lo van a hacer con sus negocios a futuro, pues les toca sacar la información de ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso esta actividad tiene esa connotación bien interesante. Cómo a partir de datos creo un Canvas. Y muchos lo hicieron y lo han hecho muy bien. Ahora al revés. Cómo a partir de una necesidad, como si usted mañana crea su negocio, parte de una necesidad, de un contexto, cómo puedo empezar a crear mi Canvas preliminar con base a la información mía preliminar.
¿sí? Entonces miren que tenemos estas dos competencias de enseñanza, ¿no? De pronto alguien a futuro lo puedan contratar para hacer diagnósticos a nivel pues, de gestión de la innovación de una empresa. Usted ya sabe que una herramienta importante es aplicar el Canvas como para ver el panorama real de la empresa. ¿Sí? Pero ahorita es al revés. ¿Qué tal que usted a futuro no quiera trabajarle a nadie, sino que usted quiera fortalecer su necesidad, su contexto, que siempre ha querido trabajar, ahora cree un Canvas preliminar? ¿Listo? Entonces, por eso esta evaluación tenía ese sentido, que durante una semana usted investigara. Ahora, en una hora y media, ¿usted cómo va a hacer para agarrar esa necesidad y empezar a decir, bueno, mi usuario va a ser este, mi relación con el usuario va a ser este, mis canales van a ser estos, mi propuesta de valor? Recuerden que la propuesta de valor no es exactamente de pronto hablar de la solución, sino como que a qué me comprometo yo a entregar como un beneficio, qué voy a optimizar, qué voy a hacer, qué recursos clave necesito para crear esa propuesta de valor, posiblemente. No hay necesidad pues que entremos en detalle todavía una solución porque pues no hemos llegado allá. Pero si ya uno con una propuesta de valor, si yo digo voy a optimizar tiempo, entonces yo sé que para optimizar tiempos posiblemente necesite estas personas para poder hacerlo y que obviamente o estos socios. Y al final, ustedes van a colocar por ahora preliminarmente dónde creerían que van a gastar bastante dinero en esa implementación de ese negocio y más o menos cómo sería esa fuente de ingresos de ese negocio. ¿Listo? Entonces, la idea es que estas dos partes las vamos a hacer ahorita y ya luego tenemos el breakcito. Y ya para acabar la clase, sí les voy a pedir por ahí unos 20 minuticos para explicarles cuál es la entrega grupal, ¿sí? Cuál es la primera entrega oficial del hackathon, ¿sí? Recuerden que ya arrancó el hackathon y qué es lo que se está pidiendo ustedes como equipo de trabajo, y esto va a ser referente pues al reto que obviamente también ustedes han manifestado. ¿Listo? Entonces por acá ya cuántas personas tenemos las mismas 12 de siempre. Entonces vamos a dar inicio, ¿listo? Vamos a dar inicio a esta parte evaluativa. Vamos con el tema de los conceptos, ¿listo? Bueno, persona que acabe conceptos, persona que ya se puede poner a hacer su canvas a su necesidad y su contexto. Bueno, chicos, entonces, manos a la obra. Vamos a hacer una pequeña evaluación de conceptos y ya les muestro por acá. Y les voy a compartir aquí en el chat ese link para que se conecten ahí. ¿Listo? Coloquen su nombre completo, su nombre, su apellido. No vayan a colocar de pronto su alias o su nickname o su apodo, ¿no? Porque pues queda muy difícil el momento de evaluarlo, ¿no? Entonces traten de colocar pues su nombre o un apellido, un nombre, y ya con eso yo lo encuentro. Es algo muy sencillito esta evaluación de conceptos, pero sí, pues obviamente es de leerlo bien. Ya está Dayana López. Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Carla, entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Vamos a hacer una evaluación conceptual ahorita, Carla, que es de prácticamente unas preguntas muy puntuales acerca de los conceptos. La persona que acabe ya tiene que hacer la segunda parte de la evaluación. ¿Cuál es la segunda parte de la evaluación? Voy a volverlo a explicar rápidamente mientras se van conectando acá. La segunda parte de la evaluación, Carla, es trabajar con base a una necesidad que usted quiera resolver. Entonces, por ejemplo, cuando terminemos esta evaluación, las personas que vayan acabando, realizar un Canvas para una necesidad que usted haya identificado a lo largo de su vida, ¿sí? Y usted puede darle el contexto que quiera. Entonces vamos a hacer al revés de lo que hicimos en la primera parte, que yo le entregaba a la empresa, usted investigaba, ahorita no. Yo no le entrego nada, simplemente una necesidad que usted haya vivido a lo largo de su vida o que haya observado y créele un Canvas preliminar. Y eso, pues esos resultados, tanto la necesidad, el contexto y el Canvas, se sube al Classroom en un link que le voy a compartir ahí en esa plataforma. Luego hacemos un break y luego entonces ya entro yo a hacer las primeras indicaciones de la entrega grupal del hackathon. ¿Listo, Carla?
Bueno, entonces voy a compartirle aquí otra vez la pantallita. Aquí ya están llegando Federico, Paula, José, muy bien, Dayana, Diana, Cristian, ya vemos 8. ¿Cómo así el formulario y las preguntas? Para que tú subas la necesidad del contexto y el Canva va a estar en el Classroom, el link. Profe, buenos días. Qué pena, yo me refiero al quiz que están Ah, haciendo. ya. Te tienes que conectar ahí donde estoy proyectando a ese link y a ti te van a aparecer las preguntas allá. Y tú respondes allá. ¿Me puedes enviar por favor otra vez el link? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo voy a enviar aquí el chat, ¿listo? Igual lo estoy proyectando, pero de todo modo lo voy a enviar aquí el chat. Mucho gusto, Carla. Listo, ya tenemos 9 personas. ¿Alguien más ha tenido dificultad para conectarse? Ya somos 13. Muy bien, 11 personas. Bien, Carla. Creo que nos falta una persona. Pero Hola, Paula. una pregunta. Sí, claro. Las preguntas que van a aparecer en el quiz van a tener ¿Cómo, Paula? tiempo. Sí, hay unas que tienen tiempo 1 minuto, 1 minuto y medio para pensarlas. Tienen tiempito, claro. Ok, pues Bueno, yo creo que ya estamos los 13 que estamos conectados. ¿Alguien de pronto tiene dificultad para que demos inicio? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les deseo lo mejor entonces en esta prueba. Y el que vaya acabando, recuerde, va iniciando la segunda parte, que es crearlo del Canvas ante la necesidad que usted quiera elegir. ¿Listo?
es que estoy teniendo problemas para guardar mis respuestas, no sé qué pasa con Dale, el dale, programa. pero él nomás simplemente que tú le des enter, él ya queda guardado acá, me llega a mí. Ahí ya respondiste bien. Pero acá me apareció un letrero y dice no se pudo conectar con Quizzes, algo Ah, así. bueno, entonces ya vuelva a conectarte porque entonces ya es problema de conexión, de tu conexión. Dale otra vez como refrescar o actualizar. Ahí ya respondiste otra vez, Paula.
Profe, Dime. le escribí ahí un mensaje por el web. ¿Será que me lo puede leer, por favor? ¿Por el chat? Sí, por el chat. ¿El de la necesidad que me dijiste? Ajá. Ya, por acá. O sí, puede ser usuario y cliente a la misma vez. Ya lo que toca que ver es esa problemática, bueno, esa necesidad, cuál sería el beneficio real que podríamos traer ahí, ¿no? Ahí está el reto. Vale, profe. Sí, porque yo veo que puede ser como una necesidad muy local, ¿no? Sí. Ujú, Pues a principios, o sea, en el principio tal vez. ujú. Puede que a futuro, a largo plazo, pues sí tenga unas repercusiones muy grandes, ¿no? Profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, profe. Una preguntita. Ok. La necesidad del Canvas, digamos, la ponemos en el Sí, título del sí, Canvas. sí, le puede poner ahí arriba como un párrafo para que le quede todo pues, en un lienzo. Puede poner la necesidad, el contexto y ya está en el Canvas. Listo, gracias.
Cristian, más que de pronto hablar de la solución, tú lo que puedes hablar es los beneficios que pueda tener esa solución. Como no sabemos qué se va a hacer, pero al menos sí ya uno puede pensar, bueno, quiero atacar esto, ¿sí? Y ya obviamente con el beneficio también puedes sacar las actividades y los recursos claves. Si tú quieres colocar algo referente a eso, no hay problema, pero no hay necesidad pues como que lo haga en detalle. ¿Listo, Cristian? Profe, ¿hasta qué horas tenemos? ¿Cómo, Cristian? José. ¿Hasta qué horas tendríamos para Pues entregar esa parte? normalmente tenemos hasta las 10:30, perdón, 10:30, ¿sí? Y ahí ya arrancamos entonces con el proyecto. Ah, ok, vale. 10:30 con break o sin break, profe. No, sin break. Ya.
Bueno, chicos, entonces la idea ahorita es comunicarles a ustedes en qué consiste este trabajo grupal que se viene pues en 15 días. ¿Sí? Es un trabajo que arranca esta semana, se hace una revisión parcial obviamente el próximo lunes y luego viene ya una entrega también definitiva. Son 2 momentos de esta entrega grupal. Entonces hoy quiero mostrarles a ustedes en qué consiste esta entrega grupal, cómo funciona, qué es lo que van a hacer, los roles, cómo van a empezar a interactuar dentro de los equipos. Entonces voy a proyectarles acá una información para eso, ¿sí? Vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para que ustedes queden muy bien claros qué es lo que toca hacer. Bueno, muchachos, entonces normalmente cuando estamos trabajando en los procesos de innovación, pues arrancamos con la fase de inmersión. Es tanto así que yo les había aconsejado pues que leyeran esa fase, ¿sí? Como trabajo complementario, en qué consiste la fase de inmersión dentro de la metodología del Design Thinking. Entonces, hoy quiero hacer como un resumen de lo que es esta etapa y el trabajo en equipo que ustedes van a empezar a trabajar. Ahora, normalmente cuando uno trabaja en sistemas de innovación, para gestionar muy bien la innovación, uno tiene que arrancar de la etapa más básica de todas y para mí una de las más importantes, que es la inmersión. La inmersión se compone desde la empatía hasta que tú defines una necesidad. En ese momento la tarea que yo les había pedido a ustedes era que definieran un reto, ¿sí? Un reto en el equipo, el cual ustedes dijeran, bueno, nos sentimos identificados, trabajar en este tipo de retos, pero dentro del reto tiene que haber un contexto, dentro del reto tiene que haber una necesidad. Entonces, normalmente uno siempre los procesos de innovación los arranca con una necesidad preliminar, ¿sí? En ese momento yo me puedo reunir con mi equipo de trabajo y decir, bueno, muchachos, mira que con base al reto que nosotros tenemos, que escogimos, supongamos que alguien haya dicho, nos vamos a meter el reto de la economía que no existe. Entonces, vamos a mirar qué contexto puede encajar muy bien ahí. Recuerden que cuando hago referencia a la palabra contexto, no solamente es el lugar físico, sino que también una serie de factores que los vimos en clase, el tema cultural, social, económico, de mercado, de un sitio como tal, ¿sí? Entonces, en ese momento yo puedo especular cosas, así como lo que ustedes hicieron ahorita en esta evaluación del Canvas, porque yo sé que ustedes han visto de pronto necesidades a lo largo de su vida y en un contexto específico. Y es normal uno en ese momento suponer y hacer como decir hipótesis de lo que pasa. Entonces a eso yo le llamo una inversión preliminar, a lo que el equipo de trabajo ahora, a hoy, cree que es lo que pasa. ¿Sí? Yo creo que esta necesidad existe en ese contexto y pasa tantos factores alrededor de esa necesidad. Y no está mal hacerlo, es prácticamente la esencia de los procesos de innovación. Pero resulta que no nos podemos quedar a trabajar con el tema de la inversión preliminar. Nosotros tenemos que desarrollar muchas técnicas a nivel de exploración, de indagación, que nos van a permitir ya confirmar y validar si esa necesidad que el equipo escogió es o no es. Entonces, por ejemplo, si alguien dijo, profe, mira que hemos identificado una necesidad, ¿sí? Que es la pérdida de tiempo en los procesos de las admisiones en las urgencia, en las clínicas. Es un tema que ahí todavía falta mucho por trabajar. Bueno, pérdida de tiempo, hay un verbo, ¿no? Perder. Entonces uno dice, vamos a indagar, ¿sí? Vamos a explorar, es lo que nosotros creemos como preliminar, porque estamos fuera del contexto. Cuando ya uno está dentro del contexto, entonces ya uno valida y uno dice, bueno, esto sí es o no es. O posiblemente puede pasar de que uno diga, me voy allá a hacer la indagación, voy a hacer la exploración y me doy cuenta de otra necesidad totalmente diferente. Entonces ahí puede pasar esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Una inversión preliminar, qué es lo que ustedes consideran que está pasando, cuál es ese contexto que quieren trabajar y ya la segunda fase para que hagamos una inversión más a profundidad y que ya las necesidades las tengamos claras y obviamente podamos hacer un estudio de oportunidad. Uno debe hacer varias técnicas, ¿sí? Uno debe hacer una exploración de campo, uno debe hacer una investigación de escritorio y algo que se llama reencuadrar, ¿sí? O lo que le llaman un reencuadramiento, ¿sí? Que normalmente es como acomodar toda la información que yo recopilé y ahí ya uno como que va cuadrando si esa necesidad es o no es. Entonces, por eso esa última fase yo le llamo reencuadrar, porque ahí es donde usted prácticamente va a decir y a su equipo de trabajo, muchachos, lo que pensamos como necesidad preliminar, si era, le pegamos. Pero en la mayoría de casos pasa de que cuando uno conoce el contexto, conoce el medio, posiblemente aparezcan otras necesidades. En algún momento, por ejemplo, me pasaba a mí, yo
yo identificaba una necesidad que es que muchas veces en los productores se gasta mucha agua, o sea, hay un desperdicio de agua y que obviamente pues esto genera unos altos costos en muchos sentidos. Y yo juraba, y yo juraba, y juraba, porque desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, para mí eso era una necesidad a tratarse rápido. Pero cuando ya empecé a hacer exploración de campo, a investigar, notaba un fenómeno muy raro. Y yo decía, bueno, si el agua es algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Poniéndole como el punto de vista ambientalista, entonces, ¿por qué la mayoría de productores colombianos no están pagando por el agua? Sino que la toman, ya sea por agua lluvias, o la toman de los ríos, ¿sí? O de algún nacimiento. Y yo me hacía esa pregunta hasta que la única forma que me di cuenta fue que yo diseñé pues todo un proceso de solución para eso. Y cuando fui a socializar esto me decían, Juan Manuel, muy chévere y todo tu dispositivo, pero pues nosotros aquí no pagamos por el agua. Y algo ya me daba como ese indicio. ¿Y cómo así que no pagan? Sí, nosotros agarramos el agua de alguna fuente. Entonces, por más ahorro que tú nos quieras dar, pues no nos va a tocar el bolsillo. Entonces yo pues metiéndole todo el tema ambientalista a la cosa, y yo decía, wow, pero ¿por qué? Si lo podemos hacer. Sí, pero o sea, tú nos puedes dar el sistema, pero nosotros no vamos a pagar por eso, porque no nos dan un beneficio, no está tocando el bolsillo a nosotros. Entonces, tristemente, sí, tristemente yo le decía, wow, la gente solamente piensa en un beneficio, sí, común, pero pues el ambiente, la parte pues del planeta, lo dejan a un lado. Entonces yo pues queriendo entrar a un mercado como esos, con esa necesidad, pues a mí me tocó cambiar la necesidad, porque prácticamente si yo quería salir adelante con este proyecto, entonces yo tenía que conocer más necesidades. Y la única forma de darme cuenta de otra necesidad que sí les tocaba al bolsillo a esas personas, pues era el tema de que no se detectan, ¿sí? O prácticamente hay pérdidas por el tema de las plagas y enfermedades en los cultivos. Entonces yo decía, uy, eso sí que les duele bastante. Entonces de la única forma de yo darme cuenta es haber estado en el contexto, ¿sí? Darme cuenta qué es lo que pasaba. Entonces por eso mi necesidad que yo tenía preliminar en algún momento, cuando hice el proceso de reencuadernamiento, ¿sí? O reencuadrar, prácticamente me tocó que pivotear, cambiarla. Porque me di cuenta que esa necesidad posiblemente sí tocaba el bolsillo a las personas y obviamente se me podía convertir en una oportunidad a futuro. Entonces, esta investigación preliminar se compone, pues, obviamente de un desarrollo. Usted lanza su necesidad, lanza su contexto, ahorita les voy a mostrar bien, bien claro a ustedes. Pero entonces, cuando yo hablo que explora el contexto, es aplicar unas técnicas, ¿sí? Unas técnicas que les quiero compartir a ustedes. Igual yo también les compartí un videito de estas técnicas en el Classroom para que ustedes vieran ese específico. Entonces le voy a hacer un resumen ahorita qué técnicas yo normalmente utilizo en el campo, cuáles son las investigaciones de escritorio y ahí ya qué decisiones tomamos. Pero siempre, muchachos, una inversión no se hace solamente pues de una yendo a hacer entrevistas o encuestas, sino que uno siempre parte de algo preliminar, porque cuando tú partes de algo preliminar, tú haces algo muy chévere. Es que conoces al usuario, conoces más o menos la zona, el contexto, y eso ya te da pie para tú empezar a indagar. Entonces yo les quiero recomendar por acá una serie de trabajos bien interesantes o de herramientas que les van a permitir a ustedes indagar mucho más esta exploración de campo. Lo que no pasa de moda, las entrevistas. O sea, las entrevistas nunca van a pasar de moda porque prácticamente se pueden hacer de tres formas, ¿sí? Yo en lo particular, cuando trabajo en procesos de innovación, me gusta aplicar dos, de tres, ¿sí? Ahí te les cuento las tres. La primera que me gusta mucho aplicar son las famosas entrevistas no estructuradas. Son entrevistas naturales que nacen así orgánicamente, nacen al natural, no hay problema de nada, yo no tengo nada planeado. Es como cuando tú vas a conocer a alguien, tú no sabes nada de esa persona y llegas allá a interactuar de una forma muy sana, muy, muy tranquila. Pero ese tipo de entrevistas sirven para romper el hielo en algún momento con un usuario. Yo, por ejemplo, la primera que yo hago es esa, entrevistas no estructuradas, no llevo nada planeado, eso sí, pues, si voy a trabajar en el área de la salud, pues yo al menos me tuve que haber leído un poquito antes qué significa pues el área, para uno pues hablar en el mismo idioma en algún momento, ¿sí? Uno tampoco va a llegar así como que, lo mismo cuando tú conoces a alguien, muchas personas cuando tú conoces a alguien más o menos tú dices, uy, esta persona es así, o conoces alguna información básica de esa persona, y tú obviamente te sirve a ti para arrancar las conversaciones. Entonces, esta entrevista me ayuda mucho para conocer a fondo, muchas veces las necesidades puntuales, pero pues también tiene un problema, ¿no?
es que muchas veces en un primer encuentro con alguien, la información se puede ocultar de cierta forma. O hay personas que no lo manifiestan, o hay personas que les falta pues entrar un poco en confianza para poder ir soltando toda esa información valiosa. Pero esto es algo que progresivamente en el tiempo, a nivel de entrevistas no estructuradas, uno puede ir mejorando. Pero lo que yo siempre recomiendo a la gente, trate de hacer entrevistas no estructuradas de una forma muy natural y créame que al cliente o al usuario le va a gustar mucho eso porque no se va a sentir de pronto presionado de una al principio con unas preguntas que usted lleve preparadas. Ya cuando uno de pronto conoce más a la persona o a la comunidad o al usuario o al cliente, pues ya uno de pronto en una segunda instancia, entonces ya uno puede crear, por ejemplo, una entrevista semi, ¿sí? Uno puede crear una entrevista semi estructurada, en donde de pronto no dejas a un lado lo tradicional en cuanto a lo natural de la conversación, sino que también llevas unas cuantas preguntas preparadas que tú dices, wow, yo ya conocí a esta persona por primera vez, pero en una segunda instancia voy a llevar estas preguntas que yo sé que de pronto me van a permitir sacar información más valiosa. Entonces, por eso se llama entrevistas semi-estructuradas, cuando tú sigues siendo muy natural la conversación, no como estilo, pues, como una entrevista, pues, guión, sino que sirve más que todo como para que al final de la entrevista tú ingreses sus preguntas pensadas, importantes, muy puntuales que sí tienes planeado. Entonces, por eso se llama semi-estructurada. Y también ya finalmente existe un tercer tipo de entrevista que yo en lo particular no lo uso tanto en esta etapa inicial. Yo lo uso al final cuando ya tengo el producto, ya tengo el servicio realizado. Que en este caso son las famosas entrevistas estructuradas. Entonces, las entrevistas estructuradas son aquellas que sí están totalmente planeadas y hay un guión que hay que seguir y hay una hoja que tenemos que cumplir y hay una serie de preguntas aquí, pues de A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso se vuelve como una especie de encuesta, ¿sí? Y a la vez es una entrevista estilo encuesta. ¿Qué piensa usted de tal cosa? Sí, casi siempre, no, nunca, debería. Entonces, a mí en lo particular, este tipo de entrevistas me sirven más cuando estemos por allá en la etapa de testeo, porque ahí sí me gusta analizar temas de cualitativo y temas cuantitativos. Entonces me puede servir una entrevista más estructurada tipo encuesta, ¿sí? Pero no quiere decir de que alguien dice, profe, yo también puedo planear algunas estructuradas ahorita, sí, tú las puedes hacer, pues lo que le llaman las famosas encuestas masivas, donde las personas te van a responder conforme a la necesidad que tú quieres validar. No está mal. Lo que pasa es que en esta primera instancia, todo este tipo de entrevistas estructuradas se vuelven también muy subjetivas, acordes pues, al contexto que esté. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomiendo, uno, hacer una entrevista no estructurada y no solamente una, las que más pueda hacer, los más mínimos que pueda hacer, la semi estructurada y de pronto si ahorita yo quisiera hacer una estructurada, lo haría en forma más de encuesta, no como que, vea, respóndame sobre un producto o servicio porque no lo tenemos, más en forma de encuesta, ¿listo? Pero ahí sí de pronto puede servir. Pero yo en lo particular lo uso más que todo en el testeo. Cuando la persona ya ha utilizado mi producto, ya sea una plataforma, ya sea un producto, ahí sí le digo, respóndame esa encuesta de satisfacción, a ver qué tal, de usabilidad o una encuesta, por ejemplo, de testeo que me permite como que ver detalles, cómo se sintió al inicio de sesión de la plataforma, por ejemplo. No, tal cosa, muy difícil, muy fácil, buena experiencia, ¿sí? Entonces, esas cosas de pronto sí arrojan buenos resultados al final como tal. ¿Listo? Entonces las entrevistas nunca van a pasar de moda. Yo por eso la coloco ahí como mi top número uno porque pues, es lo que verdaderamente lo hace a uno como ingeniero, conocer el contexto. Pero entonces yo en lo particular no me gusta tragar entero muchas veces con las entrevistas. Porque usted sabe que en una entrevista el método de comunicación es el habla. Y una cosa es lo que yo pueda hablar como usuario, otra cosa es lo que yo haga en la vida real. Entonces, muchas veces las entrevistas pueden ocultar muchas cosas, muchas realidades. Entonces, ahí es donde yo aplico técnicas de inmersión del contexto. ¿Qué son técnicas de inmersión del contexto? Cuando verdaderamente yo voy allá a ver esa necesidad, pero con mis propios sentidos, mis ojos, mis oídos, todo, a escuchar, a sentir, a palpar, a observar, ¿sí? Y cuando uno hace esto, ¿eso qué le permite a uno? Corroborar que lo que de pronto en algún momento yo hice como entrevistas es verdaderamente lo que está pasando. Porque hay una línea delgada entre lo que el usuario o cliente dice y lo que en realidad pasa.
Hay clientes y usuarios muy sinceros, hay otros que no les gusta contar eso, entonces la única forma de uno verlo porque de pronto no lo quiere manifestar, ¿sí? Y obviamente las personas a veces son muy fáciles cuando dicen cosas, pero el hacer es otro cuento, ¿sí? Y es por eso que es bueno que uno cuando hace entrevistas corrobore con una inmersión de contexto. Ahorita yo les vamos a usar diferentes técnicas de inmersión de contexto. Una de las más famosas que ustedes conocen, pues la observación. Ir a ver allá y estar ahí. Pero hay muchas más que les quiero mostrar que ustedes puedan aplicar dentro de su equipo de trabajo. Normalmente, también yo fomento mucho las entrevistas con los expertos en esta fase de inmersión. ¿Por qué? Porque cuando uno consulta a un experto, el experto le da ese aliciente a uno respecto a que ese problema está bien. Es decir, que ese problema o esa necesidad que tú quieres atacar, vas por buen camino. Porque son personas que llevan años tal vez resolviendo esa necesidad. Entonces tienen una experiencia muy buena alrededor de eso. Y ojo, la palabra experto también es algo que se le ha cambiado la connotación a la palabra en el tiempo. Un experto no necesariamente puede ser alguien que tenga los super estudios, pues ya el doctorado, maestría y 3 doctores, no. Muchas veces un experto también puede ser una persona que ni siquiera tiene estudios, pero lleva 20, 30 años manejando esa situación, ¿sí? Entonces, eso también es una palabra que sí, ha cambiado como su connotación, ¿no? Cuando nos enseñan, pues, que el experto es el profesor, pues, que tiene tantos títulos, ¿no? O el empresario. No necesariamente eso, ¿sí? Puede ser, claro, si alguien consigue expertos con altos niveles de educación o altos niveles de, pues, experiencia laboral, perfecto. Pero también el experto, tengan en cuenta que puede ser esa persona que está inmersa en el contexto y ya ha tratado de hacer soluciones para eso y esa persona empíricamente lo ha resuelto, ¿sí? Entonces, para mí también es una persona que vale y tiene ese pergamino de experto, ¿listo? Ahora, ¿cómo uno normalmente ataca el tema de los expertos? Busquen expertos del tema. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con agricultura, pues obviamente yo no podría simplemente preguntarle a un amigo, no, necesito preguntarle a alguien que sepa agricultura, un agrónomo, un ingeniero pues agrícola. En este momento pues siempre tenemos a unas personas que nos colaboran en esa parte, porque mi contexto nunca ha sido el campo, yo no soy del campo. Pero para poder aprender del campo, pues necesito preguntar cosas muy puntuales a esas personas. Entonces, a mí siempre me da muy buena espina y me gusta mucho cuando una persona hace un proceso de innovación y también se asesora de personas expertas, ¿sí? Cuando digo experto lo pongo ahí siempre entre comillas, porque esa palabra siempre deja a un lado y saca a un lado a las personas que de pronto no tienen un nivel de educación, pero sí tienen la experiencia. Normalmente lo asocian a personas que tienen muchos grados de educación y a nivel de diplomas, etcétera, pero también hay personas que se lo merecen también. También me gusta, por ejemplo, esta técnica del contexto, ¿sí? Que es buscar inspiración en otro lugar. Supongamos que yo estoy identificando una necesidad de los panaderos de la ciudad de Cali y obviamente pues identifiqué mi usuario, que son los panaderos de la ciudad de Cali, pero esos panaderos de la ciudad de Cali posiblemente tengan una necesidad, en este caso, que es los altos consumos de energía, ¿sí? Entonces, posiblemente hay unos altos consumos de energía o quieren reducir, ahí aparece el verbo, ¿sí? El tema de materia prima, desperdicios, etcétera. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, yo sé que mis usuarios son los panaderos, pero ¿qué tal que esta misma necesidad en cuanto a reducir las pérdidas, qué tal que ya no lo haga con panaderos, sino que me voy y lo hago en los restaurantes de Cali? A ver cómo hacen ese tema. Entonces lo que hago es extrapolar, ¿sí? La necesidad a otro contexto. Entonces eso es buenísimo, porque si tú logras hacer eso, en algún momento te vas a dar cuenta que tu solución a futuro posiblemente pueda desenvolverse en diferentes campos de acción. ¿Qué tal que yo haga una solución para los panaderos, pero también le sirva para los restaurantes, para la gente que trabaja, por ejemplo, en la notaría, etcétera? No sé. Entonces, eso es bueno también, buscar inspiración en otro lugar. Siempre la misma situación, la misma necesidad, pero búsquele otro también contexto. Y es muy chévere cómo uno ve las diferentes opiniones y las diferentes formas de atacar las necesidades. Hay otra técnica que me gusta mucho también del contexto, y esta me ha pasado mucho a mí, que hay usuarios de todo tipo, ¿sí? Hay usuarios que son complicados, hay usuarios que son rebeldes, hay usuarios que son tercos,
pero hay usuarios que son una buena gente, o sea, son buena gente, son personas que hasta lo atienden mejor que cualquier persona a uno. Pero a veces hay personas que tienen dificultades, de cierto modo, para comunicarse ante los demás, por muchos factores, ¿sí? Entonces yo siempre le aconsejo a los estudiantes, traten de mantener a su mano un cuadernito, una hoja, un blog, porque muchas veces es más fácil uno cuando está en el contexto y bocetar en cuanto a la situación, problema o la necesidad que se identifica dibujando, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento, iba a un cultivo y yo necesitaba hacer como la imagen de la pendiente que estaba allá en ese cultivo. Había un pino, trataba de dibujar los pinos porque a mí me afectan mucho las comunicaciones de los circuitos electrónicos. Entonces yo obviamente tomaba fotos, pero también trataba de hacer un croquis, ¿sí? Para uno más o menos apoyarse y en algún momento usted no pueda perderse, porque a veces los usuarios te dicen cosas, pero te lo dicen de otra forma, entonces es mejor a veces dibujar el croquis de la situación que está pasando, con objetos o puedes hacer, por ejemplo, con alguna situación como que tú digas, uy, mira, aquí está pasando esto, pero es más fácil dibujarlo para ti. O a veces el usuario te dice a ti, mira, no, venga, venga, yo le dibujo lo que pasa, porque ellos son los que saben. Entonces, como son los que saben, a veces los usuarios también le dibujan a uno la situación que está pasando. Entonces siempre tengan como a la mano algo donde esas personas necesitan probar su forma de comunicarse y que muchas veces esas personas tienen que tener alternativas, ¿sí? Créanme que uno se encuentra de todo, personas que les da timidez hablar, o personas que son muy inseguras, o personas que verdaderamente no les sale esas palabras, y bueno, pues ahí está el dibujo, ¿no? Y muchas veces el dibujo puede ser un recurso muy interesante. A veces el usuario le dice, mira, es que yo activo la bomba de agua de esta forma y a veces de pronto no podemos ir a la bomba de agua, entonces uno le dice, muéstreme qué es la bomba de agua, cómo está, qué está conectado y te dibujan eso, ¿sí? Entonces es bueno como que si a uno le quieren explicar algo y por voz es muy difícil, bueno, dibújemelo, ¿sí? Entonces eso es una técnica que siempre me ha servido mucho en mi contexto agrícola, porque en mi contexto agrícola pues el nivel de educación no es que sea un nivel muy alto, ¿sí? Entonces toca que siempre tener herramientas donde ellos puedan rayar y se puedan comunicar de otra forma. Otra técnica de la inmersión del contexto es un día en la vida de. No hay nada más chévere que uno colocarse en los zapatos de las personas, ¿sí? Es muy importante cuando uno observa un contexto que pasa una necesidad, bueno, haga la labor de cliente o utilice pues unas horas haciendo esa labor a ver cómo se siente usted. En algún momento me tocó hacerlo, ¿sí? Me puse literal, me personifiqué de campesino y me puse las botas y me fui para el campo a probar eso. ¿Cómo era? Nunca lo he hecho en mi vida porque soy de la ciudad. Entonces me personifiqué, miré todas las caminadas, el sol, cómo se quemaban los brazos, wow. O sea, era una cosa bien interesante vivirlo. Y mira que cuando uno hace esa experiencia de ponerse en los zapatos del otro, salen muchas más necesidades. Yo recuerdo mucho la oportunidad que tuve de hacerlo. O sea, salieron tantas necesidades que hacía falta tiempo para resolver y gente para resolver. Entonces, a ti te da esa experiencia a nivel mental de situaciones problema, ¿sí? Eso es algo que se adquiere en el tiempo. Es lo mismo que la gente tiene como por costumbre viajar mucho. La gente que viaja mucho no viaja solamente por conocer el sitio. La gente que viaja mucho es porque también le gusta estarse comparando en el contexto. ¿Qué valoramos nosotros de lo que tenemos y qué otros países tienen que nosotros no tenemos? Y por eso hay un dicho que dice, la persona que viaja, así sea algo cerca o algo lejos, la experiencia que tú te traes es una cosa impresionante. Entonces, por eso es siempre recomendable uno, a veces en la vida, hacer, así sea una vez en la vida, hacer una especie de voluntariado, porque en ese tipo de cosas como voluntariados, o donde usted verdaderamente vive la situación, usted aprende muchísimo y se le llena su banco de necesidades para que a futuro las pueda resolver. Esa es una técnica muy chévere, muy bacana. Piénsalo en voz alta. Es algo que le llaman los focus group. Focus group simplemente es que supongamos que yo quiero trabajar con los panaderos de la ciudad de Cali y simplemente me los reúno, ya sea virtualmente o en un sitio,
¿sí? Y empiezo a preguntarles e indagarles acerca de las percepciones que tienen ellos de esas necesidades. ¿Qué preocupa? ¿Qué le preocupa? Cuéntame, para llegar a un consenso y a una necesidad que sea común. Porque muchas veces no es lo mismo el panadero de la esquina del barrio al panadero que vive en el norte. Posiblemente los dos tengan las mismas necesidades, pero una necesidad posiblemente sea más prioritaria uno que el otro. Entonces, cuando uno hace un focus group, uno lo que busca es identificar esas necesidades y llegar a una conclusión de una necesidad que sea común. ¿Y eso para qué sirve? Claro, porque uno como diseñador, ingeniero, uno no va a poner a diseñarle a todo el mundo. Uno no va a poner a hacerle ingeniería a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como uno no puede hacer eso, uno con un focus group reúne diferentes actores o usuarios y ahí sí tú puedes trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es algo que es chévere, sino que a veces no es tan fácil eh, reunir las personas, ¿no? 5 porqués. Bueno, esa es una técnica milenaria del contexto. Cuando tú estás allá en el contexto y quieres sacar información a alguien, pregúntale, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso te lleva a una causa raíz, ¿sí? De lo que está pasando. Y esa es una técnica que todos nosotros de pronto hicimos de chiquiticos, ¿sí? Cuando el ser humano nace y va creciendo, pues el ser humano es curioso a todo. Entonces empieza, papá, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué? Y se vuelve bastante, a veces se vuelve tedioso, un poco cansón, porque está explorando el mundo. Y el niño está explorando el mundo. Entonces siempre es bueno responderle hasta que se llegue a una causa raíz. Entonces por eso los 5 porqués es una técnica pues milenaria, pero que sirve mucho en el contexto cuando tú ves que el usuario de pronto no quiere soltar la información de una forma muy rápida, sino que utiliza siempre la palabra por qué adelante y obliga a la persona que está entrevistando a responder, ¿sí? ¿Y por qué tal cosa? Puede pasar de que hay personas que no quieren contar y te dicen, no, no, no puedo contar eso. Bueno, hay que respetar siempre las opiniones. Esta también se hace mucho en contexto. También es una técnica vieja, no es tan nueva. Ahorita les vamos a unas muy nuevas, que son los famosos Say Double Question, que prácticamente es como responderse qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quiénes. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Y por qué pasa? ¿Y dónde pasa eso? ¿Y a quiénes les pasa? Entonces, cuando uno se responde esas 6 preguntitas, tú puedes llegar a validar una necesidad de un sitio. Pero obviamente, pues estando ahí en el contexto y haciendo esas preguntas respectivas a la persona. ¿Qué es lo que está pasando, don Carlos? ¿Cómo pasa eso? Pa. ¿Cuándo pasa eso? Solamente en el verano. ¿Por qué pasa eso? No, mira, que es que esto. ¿Dónde pasa también? Aquí, allá, acá. ¿A quién le pasa? No, mira, a este gremio de los tomateros de la ciudad de, pues, de Cali. Ah, bueno, entonces eso es chévere porque aparte de esto nos da validación de mi necesidad y aparte también me valida el usuario, ¿no? ¿Quiénes sufren eso? Porque muchas veces una percepción de uno es que lo que yo creo que el usuario es este, pero hay que analizar bien si lo es o no. Hay otras técnicas un poquito más modernas, pero que también la usan mucho en temas de exploraciones, la usan mucho, por ejemplo, en criminalística, se llama Service Safari. Es una técnica muy sencilla, simplemente es mapear una experiencia. Supongamos que tú vas a un contexto y tú no entrevistas a nadie, simplemente con pura evidencia fotográfica tomas todas las evidencias de eso que está pasando, para poder ver cuando tú llegas a tu casa, imprimes las fotos y creas como una especie pues, de diario fotográfico para ver la transición de un estado a otro de esa situación, problema o esa necesidad. En algún momento la usé nomás una sola vez, más que todo para identificar los bichitos, los bichos que se están comiendo las plantitas de tomate. Entonces iba constantemente y hacía como un seguimiento del crecimiento del hongo. Es lo que hice así, y luego agarré las fotos y pude consultarme con un experto para que me indicara en qué momento es que tenemos que atacar esa plaga. Porque esa plaga, después de que uno lo deja avanzar mucho, pues ya no hay nada que lo pare. Entonces, por eso a mí me sirvió mucho esa técnica para tener como un diario fotográfico por días. Mira, el tercer día apareció esto, al 10º día salió esto. Y eso es chévere, porque es como que si usted estuviera mapeando como tal la experiencia, ¿sí? De lo que está pasando, pero solamente a nivel fotográfico. Y esta pues es una técnica que se usa hoy en día muchísimo para el tema de los servicios, el famoso Customer Journey Map.
Prácticamente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es crear como dos cuadrantes, ¿sí? Aquí está el 0, aquí prácticamente estaría nuestro 0, y aquí coloco experiencias negativas, ¿sí? Entonces, aquí está 0, aquí serían las experiencias negativas y aquí serían las experiencias positivas. Entonces, supongamos que yo quiero identificar una necesidad que hay en el mejor restaurante de Cali y que a mí, bueno, para mí no, en mi opinión, supongamos que X marca y yo quiero ver qué necesidades tienen allá. Entonces yo puedo identificar aspectos positivos, negativos y yo me hago pasar por cliente. Entonces, como yo me voy a hacer pasar por cliente para identificar la necesidad, entonces yo identifico los diferentes puntos a evaluar, ¿sí? Los diferentes criterios a evaluar. Entonces yo quiero evaluar cuando llegue al sitio, quiero evaluar cuando me atienda el mesero, quiero evaluar cuando yo elija la mesa, quiero evaluar cuando vea la carta, quiero evaluar qué tal son la comida, el postre, quiero evaluar al momento de pagar. Entonces, cuando ya uno tiene claro qué es lo que tú quieres evaluar como cliente infiltrado, entonces tú empiezas a crear como una escala numérica. Tú puedes decir, bueno, yo quiero calificar las experiencias positivas entre 0 y 5 o las negativas entre 0 y -5. Entonces, ya tú ese puntaje se lo vas a dar con base a tu experiencia. ¿Cómo te sientes tú? Entonces, supongamos que yo llego al restaurante X y obviamente pues le voy a dar un buen puntaje porque me recibieron, hasta me dieron un buen cupo de parqueadero, ¿sí? Veo que hay buena seguridad, yo me sentí bien, pero también sé que puede mejorar, ¿sí? No es todo perfecto, pues no es un 5-5, pero le puede poner un 4-5 a mi gusto, pero miren que aquí yo le pongo como una bolita de alerta, ¿no? Como que un warning, como que, ojo, a pesar de que esta experiencia fue buena, puede mejorar más. Es, cuando uno le coloca ese simbolito es porque tú ves que hay esa necesidad que de pronto están resolviendo ellos, puede mejorar. Pero yo me sentí bien, entonces le di un 4-5. Pero luego llegaron los meseros a atenderme, ¿sí? Me saludaron súper bien, chévere, bacano, pero los meseros obviamente pues simplemente me dijeron, sí, claro, bienvenido, tal cosa. De pronto algunos más tímidos que otros. No fue mala la experiencia, pero le pongo un 4 con base a lo que yo siento. Pero cuando ya entramos ahí al restaurante, pues me di cuenta de un detalle. Es que me di cuenta que los meseros manejaban mucho lo que le llaman la rosca. Entonces vi que algunos los ubicaban en mejores lugares y yo estaba parado ahí esperando. Entonces, como que, bueno, ¿qué mesa elijo? Entonces, cuando uno elige la mesa, pues tenía que esperar un rato ahí. Para mí no fue una buena experiencia al ver de que a otras personas que yo había llegado primero sí las estaban ubicando. ¿Sí? Y eso pasa mucho. Entonces yo decía, pero ¿por qué si yo llegué primero? ¿Y por qué le dieron mesa a estas personas? Entonces para mí no fue una buena experiencia y yo sé que eso se puede mejorar. Entonces miren que cuando hay una mala experiencia, uno lo que hace es colocarle aquí un valor negativo y una X. ¿Para qué? Para que usted tenga ese foco y ahí hay una necesidad oculta que se tiene que resolver. Luego, bueno, ya no me relajé, me ubicaron ahí, llegó la carta. La carta no está mal, ¿sí? Pero puede mejorar muchísimo. Entonces yo le pongo por ahí un valor de 3. Luego llegaron al momento de pedir los platos, cómo me atendió. Me parece que no estuvo mal. Usaron tecnología para hacer los pedidos. Estuvo bueno. Llegó la comida, riquísima la comida, eso sí, hay que decirlo. Pero sé que de pronto puede mejorar en algunos aspectos de presentación. Pero entonces le di un buen puntaje. Luego llamé al mesero otra vez, que cómo era el tema si quería pedir un postre y fue rápido. Pero el momento de ya escribirlo a él, vi que se equivocó, entonces pues no le quise dar un puntaje alto, pero pues le di un puntaje no tan bajo, un 3,8, pongámosle. Pero cuando llegó el postre, wow, pues para mí fue lo mejor del día, porque el postre estaba genial y le di mi máxima puntuación, le di 5, ¿sí? Pero lo bueno que había vivido en el restaurante lo viví con la última actividad. Cuando yo iba a pagar, me di cuenta que para pagar el tiempo de espera era una cosa impresionante. Y me di cuenta que me demoré más pagando que lo que me demoré comiendo. Eso fue mi percepción. Entonces la propuesta de valor que ellos me estaban dando, la estaban borrando ahí, en ese tema de pagos. Entonces para mí, le pongo una X, -5, porque me di cuenta yo que ahí hay una necesidad que atacar.
Entonces miren que esta técnica la usan hoy en día las grandes empresas, hasta la competencia la usa para hacerse pasar por clientes y ver dónde están puntos débiles, dónde están las fortalezas de cualquier negocio, producto o servicio. ¿Sí? Entonces es una técnica muy chévere que les puede servir en algún momento a ustedes. Por acá hay otro ejemplito que es como cuando uno va de viaje, ¿no? Conseguir tiquetes es chévere, pero cuando tú llegas a tu aeropuerto, el tema del check-in no es buena experiencia, de pronto los controles de seguridad se vuelven maluquitos y tú puedes hacer esto con cualquier cosa, ¿no? Con un servicio, lo puedes hacer con un producto. Yo puedo comprar algo y voy haciendo como mis puntos positivos, mis puntos ¿qué? Negativos. Entonces, eso es mapear también la experiencia para que tú también puedas encontrar las necesidades de una forma más rápida. Entonces, ahora dándole como estas herramientas a ustedes que les puede servir, pues cómo iniciamos nuestro reto oficialmente. Entonces, ya ustedes saben que nosotros vamos a utilizar dos metodologías y vamos a utilizar Design Thinking y Design Sprint de Google para poder avanzar nuestro proyecto. En este momento vamos a atacar estas dos primeras fases. La empatía para ver si verdaderamente yo me identifico con la necesidad que queremos buscar y la definición ya de ese reto como tal. Entonces, hay una frase muy chévere por acá de Albert Einstein que decía, si tuviese una hora para resolver el fin del mundo, dedicaría 55 a plantear el problema y 5 minutos a encontrar la solución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nos vamos a demorar, ¿sí? El tiempito pues que necesitemos para poder validar esa necesidad. Entonces, lo primero que yo les aconsejo a ustedes, reúnanse con equipo de trabajo, definan el reto ya. Yo sé que algunos ya lo hicieron en la ficha que yo les compartí en el Classroom, otros no. Definan el reto, creen una necesidad preliminar, lo que el equipo cree. Creemos que en este contexto pasa esto, y eso está perfecto, háganlo. Que ahorita que yo les coloque los entregables se van a dar cuenta que eso les lo voy a pedir. Pero vayan haciendo esta actividad, vayan haciendo como una lista de los posibles dolores de ese usuario que se ha identificado, qué es lo que le duele. Si haga una listica y lo va agrupando, ¿no? En similitud. Mira, eso tiene que ver con energías, eso tiene que ver con la parte del cliente, eso tiene que ver con el tema de marketing, del mercadeo, o eso tiene que ver con el tema de la distribución de ese producto o servicio. Recuerden que el contexto ustedes se lo va a dar. Yo no les voy a dar el contexto. Ustedes van a buscar un contexto donde verdaderamente le apunten a ese reto. Entonces, cuando ya usted primero hace esto, es muy importante luego iniciar ya su proceso de indagación. ¿Y qué es iniciar su proceso de indagación? Lo que les voy a mostrar ahorita a continuación. Empezar a aplicar las técnicas, ¿sí? Que les puede servir a ustedes para poder resignificar esas necesidades. Por eso cuando ya uno hace este proceso de indagación, uno luego ya lo que hace es como reencuadrar. Uy, muchachos, mira, definitivamente la necesidad que nosotros identificamos a un inicio sí era, ¿sí? Entonces ya cuando usted está claro con su necesidad, entonces ahora preocúpese en el equipo de trabajo y construya un perfil de qué? De usuario. Entonces ya vamos a hacer un perfil del usuario bien claro. ¿Quién es mi usuario? Normalmente uno lo hace de dos formas. Una forma es con una plantillita que a mí me gusta mucho utilizar, que es donde yo coloco, por ejemplo, el nombre de la persona, la fotico, si se puede, de la persona, una frase que lo caracterice, la edad, ¿sí? En promedio, ¿sí? Normalmente los usuarios de nosotros en promedio son tal edad, puede ser pues en genérico, ¿no? El estado, actualmente pues sí, son una persona soltera, casada, etcétera, la profesión, qué ciudad tiene, qué personalidad tiene, ¿sí? Normalmente una pequeña biografía de esa persona, a mí me gusta hacer mucho eso. Don Carlos es una persona apasionada por los tomates, es una persona que constantemente está en cambio, es una persona que destrato tanto, o sea, una pequeña biografía de su usuario. La personalidad, qué objetivos tiene ese usuario, qué es lo que quiere alcanzar, qué es lo que sueña, ¿sí? Qué es lo que quisiera tener y qué lo frustra, ¿sí? Uy, no, mira que verdaderamente yo quisiera resolver esto porque esto llevo años tratando de resolver. Entonces, esta fichita es lo que yo le llamo un perfil de usuario. Cuando ya uno hace un proceso de indagación con ese usuario, ya se supone que de tanta información usted ya lo conoce. Se supone que ya usted conoce las características más importantes. Entonces, normalmente a mí me gusta siempre hacer como un perfil de usuario y eso me da como pie para que yo pueda comparar luego otros usuarios que nos van a apoyar pues en todo este proceso. Entonces, cuando ya uno identifica un usuario, también me gusta aplicar algo que se llama mapa de actores. Haga de cuenta que el mapa de actores es como una diana, ¿no? Como cuando uno llega y hace como lanzamiento de dardos.
Normalmente los actores principales se encuentran aquí, en el centro. ¿Por qué? Porque es el que yo quiero atacar. Pero ¿para qué sirven entonces las otras rueditas? Para analizar dentro de ese contexto esa necesidad a qué otras personas también afecta. Entonces, por ejemplo, si mi actor principal, y lo voy a colocar aquí en la mitad un dibujito, son los panaderos, pues posiblemente en la siguiente diana, entonces posiblemente sea la familia, pero también los proveedores. Pero también yo aparezco porque me va a afectar. Si no hay pan o no hay nada en la panadería, pues yo como consumidor me van a afectar. Entonces, cuando uno hace un mapa de actores, es ver todos los actores que intervienen y posiblemente esa necesidad los va a afectar, directa o indirectamente. Entonces, aquí les voy a poner un esquemita para que ustedes lo vean acá. Entonces, supongamos que yo quiero trabajar esta necesidad, mejorar el control de la seguridad en los aeropuertos. Entonces, yo sé que pues, el actor principal de eso es el pasajero, pero también sé que hay otros que pronto tienen relación. Cuando ustedes vean una línea de puntos, significa que es como la relación que hay entre este usuario y el otro. Entonces, por ejemplo, los sistemas de seguridad pues, son personas del escáner de la maleta, tiene que ver mucho con los de control, tiene que ver mucho con el sistema de antidrogas, y son personas que, si bien o mal, si no se mejora ese proceso, son personas que a futuro se van a ver que afectadas. Lo mismo la empresa que gestiona el aeropuerto, lo mismo el tema gubernamental, ¿sí? El personal que hace el escaneo de los billetes o el personal de la limpieza. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo es mi mapa de actores? Pues mi mapa de actores es que el primero que está ahí en la mitad es el campesino. El que sigue en otro nivel sería la familia del campesino. Porque es que si no hay producción y si yo no le mejoro esa necesidad, la familia se afecta directamente al campesino. Entonces tiene una relación. Pero también hay otros actores. ¿Quiénes? Las galerías, los intermediarios aparecen por acá, que se van a ver afectados si esa necesidad no está bien. El gobierno, la economía. Entonces ya uno empieza a ver cómo todos esos actores que están alrededor de mi necesidad. Entonces por eso es muy chévere cuando uno hace este proceso de inmersión, y vuelvo y lo repito, es crear un perfil de usuario después de que usted hace su proceso de indagación y luego un mapita de qué, de actores que le permita avanzar en el tiempo. ¿Listo? Entonces es bueno que también puedan hacer esta técnica y uno también se pregunta, háganse esa pregunta, ¿será que el usuario que yo voy a atacar, que es el principal, en qué sector se mueve? ¿En el sector público? ¿En el sector privado? ¿En la ciudad? ¿Es de la ciudad? ¿O en las universidades, centros educativos? ¿Por qué es bueno identificar los actores de esta forma también? Porque uno se da cuenta y ya uno empieza a analizar en qué contexto me va a mover, porque es que no es lo mismo yo moverme en el sector público que el sector privado. Yo trabajo mucho con el sector privado, pero mi cliente es el sector público, entonces muchas veces la forma de llegarle a esos usuarios va a depender mucho también del sector. Entonces es bueno que también uno haga una tareita de ver a qué sector normalmente, pregúntese, estos actores, ¿a qué sectores pertenecen? Pueden ser privados o públicos, o pueden ser sectores de qué? De ciudad. Entonces, ya, manos a la obra, vamos a trabajar en esta fase de inversión y aquí les quiero mostrar el primer entregable que tenemos para el próximo lunes. El primer entregable es la fase de inversión preliminar. Ya el reto tiene que estar definido, es decir, definir el reto a trabajar. Necesito que me formulen la necesidad preliminar, ¿sí? Formula lo que el equipo considere en el contexto que haya elegido. Y vayan creando cuál sería ese perfil de usuario, caracterízalo, ¿sí? Y haga un mapita de actores, ¿sí? Como para saber, mira, este actor depende también de este se puede ver afectado con este. Esta entrega, pues, obviamente, todos los roles van a participar en esta entrega, o sea, todos van a participar. Pero entonces se viene una segunda entrega que es para 15 días, es decir, en 8 días se entrega este avance y en 15 días se entrega ya la definitiva, que ya la inmersión a profundidad. La inmersión a profundidad ya es aplicar la exploración de campo. La idea es que cada equipo de trabajo pueda generar 10 entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, ¿sí? 10 son los mínimos que el hackathon está pidiendo. También puedes crear entrevistas estructuradas si para ustedes son necesarias, por eso le ponemos en paréntesis. 3 entrevistas con expertos, una inmersión del contexto. Hay que hacer una investigación de escritorio. ¿Qué es una investigación de escritorio? Es buscar información de antecedentes académicos, por ejemplo, qué personas han logrado en las universidades tratar de resolver esta necesidad y cómo lo han resuelto. Y también
5 competidores que existan en la vida real que estén trabajando en la misma necesidad. Entonces, por ejemplo, si alguien está diciendo, estamos trabajando en la disminución de materia prima en las panaderías, ¿qué tal que hayan empresas que se dediquen a hacer eso? Entonces, identificar esas empresas que estén atacando esa misma necesidad. Y ya, para reencuadrar la necesidad, ahí te les digo los roles cómo van a entrar a participar aquí, para reencuadrar la necesidad, entonces vamos a comparar, ¿no? La necesidad que teníamos preliminar que entregamos, que van a entregar entre 8 días, y la vamos a comparar con la necesidad validada, con la información que va a recoger. Y ahí sí ya entonces usted dice, bueno, se pareció, es igualita o cambió. ¿Sí? Y entonces usted puede crear si quiere pues un mapa conceptual o un mapa mental donde muestre como el resultado general de lo que usted hizo en este proceso de inmersión. Entonces, los roles normalmente, no, Cristian, yo no he hecho eso todavía. Dije que son 2 momentos, o sea, entre 8 días se entrega esto, que es la inmersión preliminar, y en 15 días tienen que hacer este trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, los roles, ¿dónde entran a participar? Normalmente los clarificadores son las personas que siempre tienen que estar de la mano con el tema del usuario. Entonces, todo el tema de entrevistas, ahí van a estar 2 roles. Va a estar el clarificador, el ideador. En todo lo que tiene que ver con entrevistas solamente del usuario. En entrevistas con expertos, sí, normalmente el rol que hace mucho esto son las personas que están en el desarrollo. ¿Sí? Las personas que están en el desarrollo y también junto con el clarificador. Entonces, entrevistas normalitas del usuario, clarificador e ideador. Entrevistas con expertos, normalmente me gusta que esté el desarrollador. A veces puede estar el clarificador, pero ustedes pueden alternar clarificador con ideador, como quieran. En la inmersión del contexto, sí, todos los roles tienen que saber. ¿Qué es una inmersión del contexto? Usted verá qué técnica aplica, la que quiera. Van a hacer un journey map, van a ir a observar, van a tomar evidencia, van a hacer un service safari, van a hacer algún tipo pues, de técnica, pero que se vea la evidencia que ustedes fueron a ver el contexto. ¿Listo? Solamente se pide una inmersión. En el tema de la investigación ya a nivel de documentos, en los antecedentes académicos, sí, ahí tiene que estar fuertemente lo que es el desarrollador, el ideador. En antecedentes académicos, desarrollador e ideador, porque es información ya existente y van a empezar a analizar qué han hecho a nivel tecnológico, a nivel ya de generación de alternativas. En cuanto a los 5 competidores, ahí sí el implementador tiene que estar, porque el implementador es el que está en constante búsqueda de esa oportunidad con los usuarios. Entonces, el implementador es importante que haga esa búsqueda de benchmarking de qué empresas existen que están tratando de resolver nuestra misma necesidad. Y ya en el reencuadernamiento, pues sí, ya se reúne todo el equipo a validarme, ¿sí? Va a llegar un momento que yo le voy a preguntar a usted, ¿la necesidad preliminar fue o no fue? ¿Cambió o se mantuvo? ¿Sí? Entonces ya ustedes, esa última fase es para trabajar. Entonces ya las fechas como tal son las siguientes. Dentro de 8 días van a entregar su reto definido, la necesidad preliminar, el perfil del usuario, cuál sería ese perfil del usuario, qué actores intervienen ahí en ese contexto. Eso sería pues, dentro de 8 días. Y ya para 15 días sería la profundidad. Todo lo que son entrevistas no estructuradas o semi, entrevistas con expertos, una inmersión del contexto, y esos numeritos que aparecen ahí son los mínimos que todos los grupos de gestión de la innovación en la universidad en este momento van a tener. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos participando en un hackathon, y un hackathon significa que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿sí? Pero posiblemente diferentes contextos. Estamos haciendo una competencia sana entre todos los grupos para que ustedes vayan también visibilizando la información. ¿Listo? Entonces, chicos, manos a la obra. Clarificadores, por favor, pónganse en las pilas. Les pido ese gran favor a los clarificadores a planificar toda esta entrega. Y recuerden que esto hace parte, pues, de este primer cierre que tenemos de semestre. ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, inquietud? Profe, ¿me recuerda que eran los antecedentes académicos? Antecedentes académicos es lo que uno hace en la universidad, buscar artículos, bases de datos, papers, todo lo que tiene que ver con revistas que estén hablando de pronto de la necesidad que yo ataco
y cómo de pronto han tratado de resolverlo desde el punto de vista universitario, ¿sí? Lo que le llaman artículos. En la Universidad de París, mira que hay una gente que creó una plataforma que yo no sé qué, y tal vez no resuelva la misma necesidad puntual, pero se parece en un contexto muy similar, ¿listo? Entonces es más que todo investigación ya de búsqueda de información, Michelle. ¿Listo? Entonces recuerden, clarificadores. Necesito los clarificadores full sintonizados en ese tema de las entrevistas. Son las personas que van a validar esa necesidad, van a tener ese contacto directo con ese usuario. Ideadores, ayúdenle ahí al clarificador en ese tema de las entrevistas. Desarrolladores, lo necesito ahí con los expertos, ¿sí? Desarrolladores, expertos. Y también, pues, si quieren, hagan un buen equipo con el ideador. Pero desarrolladores en los expertos es muy bueno porque le van a dar tipsitos a nivel tecnológico de lo que está pasando. En el tema de la inversión del contexto, todos los roles van a mirar qué es lo que está pasando. En la investigación sí tiene que estar fuertemente ahí el tema de del ideador o el desarrollador, buscando información. ¿Sí? En el tema de la competencia, las 5 empresas que de pronto estén trabajando a nivel nacional, regional, internacional. Profe, mira que encontré esta empresa, esta startup, o encontré este aplicativo de X empresa que trata de resolver lo que nosotros queremos hacer. Eso se llama un benchmarking y ahí tiene que estar el implementador haciendo ese trabajo fuerte. Y finalmente, lo que ya reencuadrar lo hacen entre todos. Bueno, muchachos, con base en la información que recopilamos, entonces, necesidad preliminar versus validada. Si fue o no fue. Y eso es la manera que uno normalmente confirma las necesidades con oportunidad. ¿Listo? Bueno, muchachos, manos a la obra. Cualquier cosa, recuerden que necesiten algo, escriben por el Hangouts, me dicen, profe, mira, ya llevamos esto del trabajo, no lo puedes revisar, me contactan y cuadramos la asesoría respectiva. ¿Listo? Bueno, Listo, muchachos, profe. gracias a ustedes por todo. Gracias por esta primera fase. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el lunes. ¿Cómo quiero que me lo presenten? Como ustedes quieran. Sí, aquí yo no les estoy pidiendo informes por ahora, nada. Solamente como ustedes quieran presentar la información. ¿Listo? Bueno, muchachos, se cuidan mucho. Bendiciones. Chao. Gracias, profe. Ah, chao.